Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Estamos nuevamente aquí para juntos aprender de la palabra de Dios. Siempre estamos aquí llevando el tema del carácter cristiano ideal y tenemos el tema de ahora, que es el carácter cristiano incluye ser generoso. Mire, es algo bien lindo, muy bonito lo que vamos a estar estudiando y yo creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando esta clase. Y por eso yo quiero pedirle de que junto conmigo hagamos una pequeña oración. Padre divino, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos nuevamente, Señor, dándote las gracias porque nos permites estar ante este público, Señor, ante estos hermanos y amigos que van a estar escuchando tu palabra bajo el timbre de mi voz, Señor. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu haga lo que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón, y que seamos guiados por Él, Señor, para traer este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que el carácter cristiano incluye ser generoso. Y tenemos nuestra base bíblica en 2 de Corintios 9, del 1 al 15. Vamos a estar leyéndolo según vamos desarrollando nuestros puntos. Tenemos también 3 objetivos. El primero es deducir cómo se relaciona el carácter ideal con la compasión por los necesitados. Mire qué bonito. Y número 2, mostrar la disposición que se necesita para ayudar a los que sufren escasez. Y número 3, formular la conducta piadosa que debe caracterizar a los hijos de Dios. Como nuestro pensamiento central tenemos que el tener presente a los necesitados y ayudarnos no es algo que se aprende en una escuela, no, sino es parte del carácter de los hijos de Dios. Aleluya. Nuestro texto ábrego me encanta, es un texto muy conocido, lo leemos a veces cuando damos las ofrendas, ¿verdad? Y dice el texto de esta manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9, 7. Dijimos que teníamos en este estudio la base bíblica en 2 de Corintios 9, del 1 al 15, y lo vamos a estar leyendo. Tenemos 3 puntos a desarrollar, y antes de empezar el primer punto, queremos dar una pequeña introducción. La escritura que sirve de base bíblica al presente estudio trata el tema de la generosidad. Eso viene siendo parte del carácter cristiano. El contexto histórico en donde Pablo encomia a los corintios por tener dispuesta su voluntad generosa es muy importante. El siglo I de la era cristiana estuvo marcado por grandes persecuciones. Ustedes tal vez lo han oído o lo han leído, y los que somos cristianos hemos aprendido mucho de eso, ¿verdad? Los santos sufrieron vituperios, cárceles, azotes y hasta la muerte por mantener su fe en Cristo. Además, la comunidad cristiana de Corinto no estaba compuesta por hermanos pertenecientes a la nobleza, gente con dinero, gente que podía colaborar, no, ¿verdad? No era tanto así. 1 de Corintios 1:26 nos está hablando de eso. Sin embargo, en medio de su escasez, ellos fueron instruidos por Pablo sobre la manera
cómo podían encaminar su ofrenda para los santos. Ahora, cuando la situación económica mundial pareciera agudizarse, todavía Dios es fiel a sus promesas de hacer cosechar abundantemente al que siembra abundantemente. Él siempre lo prometió y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. En nuestro estudio probaremos que Dios es quien sustenta a los suyos, pero es su voluntad que cuando seamos prosperados, escuche bien, no olvidemos a los necesitados, sino que seamos misericordiosos con ellos. Los hijos de Dios estamos llamados a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Y sabemos que nadie es más generoso que Él. Desde la eternidad concibió salvarnos a través de la ofrenda de su propio Hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué ofrenda más grande. Solo Él pudo hacerlo. La Biblia dice que no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Ciertamente, si nos dio a su Hijo, unigénito, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea que ese regalo vino a darnos todas las cosas, venían junto con el Hijo, con el unigénito Hijo de Dios. Aleluya, Romanos 8:32. Igualmente debemos estar dispuestos a colaborar con los que padecen necesidad, hermano. No solo para mostrarles el amor de Dios, sino porque ello se traduce en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros colaboramos, esa gente alaba al Señor, le da gracias a Dios por lo que recibió. Ahora en nuestro desarrollo vamos a ver el punto número 1. Los cristianos de Corinto fueron generosos al ayudar a los santos. Y vamos a estar leyendo 2 de Corintios 9 del 1 al 2. Dice así la palabra. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Lo está hablando el apóstol Pablo. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonio, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Miren, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Bueno, lo seguiremos leyendo según vamos estudiando. Aleluya. Es una gran ventaja cuando los creyentes saben hacer lo que agrada al Señor. ¿Verdad? Qué bonito. Aquellos que no tenemos que se nos esté empujando, sino que ya sabemos nuestra gratitud y nuestra responsabilidad para con Dios. Aleluya. En esta sección tenemos el ejemplo de un servicio que ya los corintios sabían realizar. Primero, el versículo 1 revela como doctrina fundamental del Evangelio el hecho de que los creyentes ministren a los santos en lo relacionado con sus necesidades. Algunos creen que cuando venimos al Señor entramos en una carrera irreversible de prosperidad. Oh, ahora yo soy próspero porque soy hijo de Dios. El Señor me va a dar todo. Pero la enseñanza general de la Biblia no viene de acuerdo con ello. Pablo hace evidente aquí que habían hermanos santos que se encontraban en pobreza. El propio Pablo nos regala su ejemplo cuando dice que había aprendido, fíjense, a contentarse cualquiera fuera su situación. Sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia. Filipenses 4, 11 y 12. Los hermanos corintios estaban tan confirmados en cuanto a dar al necesitado que no requerían una gran exhortación para hacerlo.
También nosotros debemos tener esa disposición de ayudar a los hijos de Dios que atraviesen diversos momentos de crisis. Segundo, en el versículo 2, el escritor dice que conocía la buena voluntad que había en los hermanos para ministrar a los necesitados. Esa virtud era tan manifiesta en ellos que Pablo la puso como testimonio a la iglesia de Macedonia. Cada hijo de Dios debe trazar la meta que su buena conducta, oiga bien, se convierta en un testimonio que anime a otros a interceder en esa misma dirección. ¡Ah, qué bonito! Que nuestro testimonio haga que la gente proceda a lo mismo que nosotros estamos haciendo. Mire, que ellos quieran hacerlo. Número 3, el apóstol hace notar que aquel deseo de colaborar no fue una emoción momentánea, sino que ya desde el año anterior, miren, las iglesias de Acaya estaban preparadas para servir a los hermanos. Pablo enseña que ese proceder de amor celoso por el bien había servido de estímulo a la mayoría. Siempre debemos procurar ser celosos en hacer lo bueno. Sí, hermano, que nos agrade hacer lo bueno, que querramos hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque ese testimonio es el que ayuda a los demás a hacerlo también. Ese comportamiento puede ser imitado por otros y la doctrina cristiana será honrada por los que oyen la verdad. ¿Cómo eres cristiano? ¿Cómo te comportas? Eso es lo que hace que la doctrina cristiana sea aceptada por aquellos que todavía no la han aceptado. Pero un mal testimonio de un cristiano puede perder muchas almas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oh no, ¿y es cristiano? ¿Ha oído usted? Espero que cuando hablen de nosotros digan, qué bonito, yo quiero ser como esa persona. Primero Dios, gloria a Dios. Dar a los necesitados es sembrar, y lo que se siembra se recogerá. Evidentemente la ofrenda que los cristianos habían dado para los necesitados debía de ser colectada por hermanos que Pablo designaría y administrada propiamente por ellos. Quiero leerles el 5 y el 6. Dice así la palabra. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeros a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, oiga, es un texto que lo leemos, lo escuchamos, pero escúchelo hoy con atención. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire qué lindo. El que siembra generosamente, igualmente segará. Aleluya. El versículo 5 deja ver que Pablo envió a Corintio una comitiva de hermanos a fin de preparar la ofrenda que los hermanos habían prometido dar. No solo habían prometido dar, sino también habían decidido hacerlo con generosidad. De aquí aprendemos que el Espíritu Santo toma en serio nuestras promesas. La Biblia nos enseña que cuando hacemos promesas a Dios, no debemos tardarlas en cumplirlas. Eclesiastés 5:4. Como los hermanos en Corinto prometieron ayudar a los necesitados, Pablo envía por lo que ellos habían antes anunciado hacer. Cada hijo de Dios debe ser diligente en lo bueno, hermanos.
Por eso Pablo prefería que los hermanos tuviesen listas sus ofrendas. Aleluya. Segundo, la intención del versículo 6 es dejar claro a los corintios sobre la recompensa que Dios les daría por su ministración a los santos. Entonces, les enseña, fíjese, que toda ofrenda, independientemente de su tamaño, recibirá galardón de Dios. Y es lo mismo que estamos aprendiendo hoy, que si damos escasamente, dice la palabra, así vamos a recibir. Pero si damos abundantemente, así vamos a recibir también nuestro galardón. Pero les habla figuradamente sobre cómo ayudar a los más desventajados. Se convierte en una siembra que hacemos. La Biblia enseña que aquel que da al pobre le ha prestado a Dios y el Señor se lo pagará. Proverbios 19:17. Permítanme. Nunca pasa desapercibido de Dios la mano que se extiende con amor al infortunado. El que tal hace es como quien ha sembrado una semilla y tiene el derecho a esperar volverla a recoger multiplicada. Así que no debemos ser escasos en sembrar esa semilla. La exhortación a ese respeto contiene la promesa que si sembramos escasamente, también así recogeremos. Pero si sembramos con generosidad, también cosecharemos generosamente. Nos debe servir de ejemplo, como Pablo testificó a los mismos corintios en cierta ocasión, que la ofrenda que él y otros ministraban era abundante. 2 Corintios 8:20. Aleluya. Punto número 2. Dios proveerá, multiplicará y hará fructificar al creyente generoso. Dice que Dios que hará fructificar, multiplicará y fructificará y le proveerá, fíjese, al creyente generoso. Aleluya. Hay que dar con propósito de corazón y con alegría. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Mire qué lindo lo que nos dice el Señor. En sus consejos a los corintios sobre cómo organizar su ofrenda a los santos, Pablo nos dejó ver que el ministrar a otros lo material no es deber únicamente de algunos de la iglesia, es de todos, hermanos. Primero, eso lo demuestra la primera parte del versículo 7, donde establece que el deber de dar es de cada uno de nosotros. Nos acordamos de aquella viuda muy pobre, se recuerda, que en el templo de su profunda pobreza echó en el arca de las ofrendas todo lo que ella tenía. Mire, Jesús dijo de ella que dio más que todos, porque otros daban de lo que les sobraba, pero ella había dado todo el sustento que tenía. Lucas 21, 1 al 4. Pero Dios, hermano, no nos pide todo el sustento, pero admira cuando aún siendo pobres, los creyentes dan para suplir a otros en necesidad.
La segunda enseñanza aquí es que no debemos dar por imitación de lo que otros hacen. Por el contrario, debemos dar aquello que desde antes pusimos en el corazón. Sabemos que si nos mantenemos en comunión con Él, el Señor pondrá en nuestro corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La tercera instrucción de Pablo es que no debemos dar por tristeza, o sea, de mala gana, ni tampoco por necesidad o por obligación. Una de las maneras de saber si nuestra ofrenda agradó a Dios es siendo conscientes si lo hicimos alegres y de voluntad propia. Por ello, la última parte del versículo 7 dice que Dios ama al dador alegre. Fíjese que el texto dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Aleluya, quiere decir que usted antes de darlo ya lo había propuesto en su corazón que lo iba a dar. No porque el otro dio, no porque vio, ay, me van a ver que yo no di. No, ya lo tenía usted en su corazón y cuando lo dio con alegría, con buena voluntad. Gloria a Dios. El versículo 8 exalta dos atributos del carácter de Dios. Primero, resalta su poder. Dios puede hacer todo lo que Él quiere, por lo cual dice que tiene el poder de hacernos abundar en uno de sus atributos más preciosos. Mire qué lindo. Y ese atributo se llama su gracia. Él nos hace abundar en gracia. Aleluya. Debemos orar que la gracia divina abunde en nosotros. También en lo relacionado a las finanzas. Porque el Señor tiene todo el poder. Puede hacer que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. Esto equivale a tener suplido el sustento y el abrigo. Aleluya. Primera de Timoteo 6:8. Y porque Él es el Dios de toda gracia, mire, puede hacer que esa gracia rebose en nosotros. Aleluya. Así pondremos abundancia en toda buena obra para que los hermanos que atraviesan periodos de grandes carencias podamos nosotros ayudarles. El tercero, el versículo 9 nos recuerda la escritura del Salmo 112:9, donde se testifica la acción divina que repartir y dar a los pobres, ello es un testimonio glorioso de la justicia de Dios. Igualmente, cuando nosotros nos dolemos de la pobreza de otros y les suplimos generosamente, ello constituye un acto de justicia delante del Señor. Fíjese bien, debemos ser consecuentes en practicar esa piedad de la vida cristiana. Dios aumentará los frutos del creyente generoso. Eso téngalo por seguro. Y quiero que leamos el versículo 10 que dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire, esos frutos justos van a ser aumentados en nosotros. Aleluya. Para que estéis, oiga bien, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Porque la manifestación de este servicio, oiga bien, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
¿ah? Está dando gracias a Dios. O sea que hace que la gente dé gracias a Dios y que nosotros también gracias a Dios porque tuvimos, fíjese bien, el privilegio de poder ayudar, de poder hacer frutos de justicia como quiere el Señor. Todo hijo de Dios que sea generoso podrá vivir la maravillosa experiencia, lo que le estoy diciendo, mire, que Dios es la fuente de todo y es nuestro constante proveedor. Cuando usted tiene aquella experiencia de que Dios le va a dar a usted y le va a proveer todo lo que usted necesite también. De eso da testimonio el versículo 10, donde se evidencia que Dios es quien da semilla. Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Mire, dicha expresión parece ser una referencia textual a Isaías 55:10. Allí Dios dice que la lluvia que Él hace descender de los cielos riega la tierra y la hace germinar y producir. Además, muestra que esa lluvia permite al sembrador tener su semilla y al hombre comer su pan. Con esa base bíblica tan precisa, Pablo deja ver a los hermanos que si siembran en bien con los necesitados, Dios también proveerá y multiplicará la sementera de ellos. La promesa es que no se les va a acabar, mire, el recurso cuando sacan de él para dar a los menesterosos. Entre más saquemos, más va a venir la bendición. Entre más demos, más va a caer la bendición, hermanos. Aleluya. Además, el Señor multiplicará los frutos de su justicia, dice la palabra. Aquí se hace claro que un cristiano egoísta, y perdone que no quiero dañar a nadie, ¿verdad? Pero un cristiano egoísta es una contradicción a la fe. ¿Por qué? Porque no tiene fe, dice, no hombre, si yo doy esto, si yo le doy aquí y allá y me quedo sin nada, y después ¿qué voy a comer yo? Y después yo ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde quedó su fe? ¿Dónde está la confianza en Dios de que Él es su proveedor y le va a ayudar y le va a dar el doble de lo que ha dado? ¿Ah? No, hermano. Tenemos que mantenernos en esa fe y creer que si tenemos, hermano, que si tenemos algo y podemos ayudar, hay que ayudar. Porque a lo contrario, cuando ayudamos y tenemos una conducta generosa, la justicia ha florecido y llevará fruto en su vida. Segundo, el versículo 11 revela que hay un propósito en Dios cuando nos exhorta a compartir para las necesidades de otros. El proyecto divino es primero que estemos enriquecidos en todo. Él nos enriquece en todo, hermano. Ello no es un apoyo a la doctrina, no estoy apoyando, ¿verdad?, a la doctrina de la prosperidad, no, tal como lo enseñan otras personas, no. Enriquecidos en todo significa, escuche bien, que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Tercera de Juan 1:2. Si la propiedad solamente es material, entonces el corazón del hombre se puede volver egocéntrico. Pero cuando alcanzamos riquezas espirituales primero, podemos estar seguros, hermanos, que practicaremos la liberalidad para con otros. Entonces, a través de nuestro servicio de misericordia, serán dadas muchas acciones de gracias a Dios. Cada cristiano debe anhelar que su servicio de amor a los santos
consuele a sus semejantes y se transforme en gratitud a Dios. Aleluya. La lección es que tanto el que da como el que recibe, ambos deben dar gracias a Dios por su gracia. Número 3. Los santos que reciben la ayuda dan gracias a Dios y lo glorifican. Vamos a estar leyendo el versículo 12 en adelante. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, mire, oiga, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Y luego dice el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Mire qué bonito, gracias a Dios por su don inefable. Gloria, aleluya. El dar a los necesitados es una administración y un servicio, hermano. Nuestra dadivosidad tiene un sentido tanto vertical, ¿verdad?, como horizontal. Pablo explica esto en esta sección del capítulo 9. En el versículo 12, él llama servicio al ministerio de suplir para las necesidades de los santos. Cuando servimos a otro, ello demuestra que nosotros servimos, aleluya, demuestra que somos auténticos discípulos de Cristo cuando lo hacemos, aleluya. Sabemos que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice la palabra, por rescate por muchos. Mateo 20, 28. Así también los creyentes estamos en este mundo para servir a Dios y también a nuestros semejantes. Cuando lo hacemos, cuando los hermanos de Corintio hicieron esto, prepararon su ofrenda para los pobres. Aquel servicio ayudó a suplir lo que a los santos le faltaba. El comprender, hermanos, que todos los creyentes componemos el cuerpo de Cristo, nos permite ver que tenemos deberes para con los hermanos. En verdad, todos los miembros son necesarios en el cuerpo y deben colaborar para el bien mutuo. Todos ayudarnos para que el cuerpo esté bien, ¿verdad? Que no falte nada. Primera de Corintios 12, 20 al 22. Además, cuando ministramos a las necesidades de los santos, ello abunda, dije ya, en muchas acciones de gracias a Dios. Así que todos debemos servir en el mismo cuerpo de Cristo, con el propósito que nuestras acciones motiven el reconocimiento del Señor. Si repartimos nuestros bienes, pero la motivación, escuche bien, no es el amor, de nada nos sirve, dice Primera de Corintios 13:3. Segundo, el versículo 13 revela que una de las experiencias más preciosas para muchos cristianos es cuando en sus necesidades reciben alguna suplencia por parte de sus hermanos. Por eso ellos reciben esas muestras de amor y glorifican a Dios. Por muy bendecido que algún creyente sea en cuanto a lo financiero, nunca debe olvidar que hay hermanos suyos en el mundo que padecen carencias. Una manera de inspirarlos a alabar a Dios es cuando les suplimos algo que realmente necesitan. Mire, o sea que el servicio que nosotros les prestamos hace que glorifiquen a Dios. Y el Señor se agrada de eso, de que su nombre sea glorificado. Aleluya.
Punto número 3. La segunda parte del versículo 13 hace ver que en el Evangelio hay espacio para la fe que obra por amor. Aleluya, Gálatas 5:6. Por ejemplo, Cristo mismo combinó muy bien el anunciar las buenas nuevas con el tener compasión hacia la gente que le seguía. Mire, les dio de comer, ¿se acuerda? Ajá. Oh. Así que ayudar a los hermanos es una obediencia al Evangelio de Cristo. Los santos que pasan a través de ciertas carencias reconocen con gratitud la liberalidad cristiana. Debemos practicar esa dadivosidad para con nuestra familia espiritual. Por favor, hermanos, que no se nos esté recordando, que salga del corazón, como dice el texto A, lo que propongamos en nuestro corazón. Aleluya. Los santos deben orar por quienes los ayudan, también a los que reciben. Ellos tienen que orar. Al final del tema sobre generosidad, Pablo deja ver uno de los deberes que tienen los hermanos receptores. Ellos tienen que orar por aquellos que les envían esas ofrendas. Lo explica en el versículo 14 al testificar sobre cómo la generosidad de los hermanos abunda también en la oración que hacen los santos por ellos al recibir tal ayuda. Así que cada vez que se recibe alguna ofrenda, especialmente aquellas que llegan en periodos de necesidad, se debe orar a Dios en favor de quienes la enviaron. Quizás esos hermanos receptores nunca podrán recibir ni retribuir con cosas materiales lo recibido, pero si oran por los generosos que enviaron la ayuda, les están retribuyendo de la mejor manera. La Biblia es clara en enseñar cómo las oraciones cooperan en favor de los hermanos. Por ejemplo, Pablo hizo hincapié en que oraran por él y sus colaboradores y mostró que esa era una manera muy noble de cooperar a favor de ellos. Segunda de Corintios 1:11. También Pablo deja ver que los hermanos receptores de aquella ofrenda habían aprendido a amar a los que las enviaron. Aleluya. Pablo pone como si fuera un sello, oiga bien, en su enseñanza sobre el carácter generoso, al exclamar en el versículo 15, oiga bien lo que dijo él: gracias a Dios por su don inefable. Él pone ese sello, termina con broche de oro de lo que está hablando de la generosidad y dice: gracias a Dios por su don inefable. Y aquí no se estaba refiriendo al don divino que inspiró a los hermanos a ser dadivosos. No, él estaba refiriéndose a Cristo como el don inefable de Dios. El sentido es que así como los santos abundan en acciones de gracias a Dios por los dotes de amor recibidos, todos los creyentes, escúcheme bien, debemos saber que hemos sido salvos por ese don de Dios, que es Cristo Jesús. Así que siempre debemos estar agradecidos con Él por darnos una eterna salvación en su Hijo. El ejemplo del amor de Dios al darnos a Jesús debe inspirar la conducta de los creyentes en lo que a generosidad se refiere. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en Efesios 5:1. Aleluya. Quiero terminar este estudio con un pequeño resumen. Y tenemos
que hablar un poco de estos temas, porque son importantes para el carácter cristiano, ser generosos. No tendría mucho valor, hermanos, aprender cómo es la vida cristiana si nos negamos a vivir de acuerdo a Dios. Sería vano saber y no hacer. Por tanto, el creyente fiel hace lo que revela nuestro texto de oro, ¿verdad? Que lo leímos. Él propone en su corazón dar, aleluya, y sabe que Dios ama al dador alegre. En el cuerpo de Cristo hay hermanos pobres y otros prósperos, pero debemos saber que a todo Dios nos da la oportunidad, mire bien, de ser de bendición. La Biblia exhorta que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Dios no permitirá, hermanos, no, nunca, que alguien caiga en ruina, en esa ruina económica, que no tenga ya nada, por haber compartido su pan con el hambriento. No, eso nunca va a pasar. Por tanto, debemos asumir una actitud de fe y ser generosos con la obra de Dios y con nuestros hermanos que están atravesando algún tipo de carencia. Si procedemos de acuerdo a lo que la palabra nos ha enseñado, no solo tendremos la aprobación divina, sino probaremos que en verdad es más bienaventurado dar que recibir. No solo va a ser un dicho que vamos a decirlo, no, lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir en nuestro corazón, vamos a sentir eso tan lindo de poder dar antes que recibir, ¿verdad? Y Dios no se queda con nada, hermano. Quiero en este momento hacer una oración por todas aquellas personas que estuvieron escuchando esta palabra. Quiero orar por ellos. Aquellos que no conocen del Señor todavía, o que conocen, que oyen, han oído y han estado inclusive en alguna iglesia o en alguna reunión cristiana, pero que no le han dicho: Señor, entra a mi corazón. Yo quiero invitarle en este momento que si usted le quiere dar su corazón al Señor y decirle: Señor, yo te necesito, yo quiero ser una persona que tenga esa habilidad que nos hablaron de ser generoso. Ayúdame, Señor, límpiame, ¿verdad? Vamos a orar. Padre divino, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, por aquellas personas que estuvieron bajo el timbre de mi voz, que escucharon tu palabra, tus consejos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que abren su corazón a ti y quieren ser salvos, quieren ser llamados hijos tuyos, Señor. Que escribas su nombre en el libro de la vida y que ellos puedan tener una seguridad, Señor, de que son salvos y que tienen vida eterna después de la muerte. Señor, recíbelos y escribe sus nombres en el libro de la vida. También te pido, Padre, por aquellos hermanos que han estado siendo egoístas, aquellos hermanos que su fe, Señor, es tan pequeña que no pueden creer que dar para tu obra, que dar, ayudar a los demás, es lo mejor que pueden hacer en obediencia a tu palabra y para recibir esa bendición tuya, Señor, que tú nos das cuando nosotros obedecemos tu palabra. Bendícelos, ayúdalos, auméntales la fe, Padre, para que ellos también puedan hacer obras de caridad con las
de la fe cristiana y con todos aquellos necesitados, Señor, que ellos puedan ayudar. Te doy la gracia, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice cada familia que escuchó esta palabra, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.